Julio César es un nombre que ha trascendido siglos, un símbolo de poder, ambición y tragedia. Es casi imposible hablar de la historia de Roma sin mencionar al hombre que, con sus acciones, puso fin a la República y pavimentó el camino para el surgimiento del imperio. Su vida es una mezcla fascinante de gloria y conspiración, de victorias que lo elevaron al Olimpo de los grandes conquistadores y de decisiones que lo condenaron a un final violento. Para entender a Julio César, es esencial contextualizar la época en la que vivió. Roma del siglo I a.C. era una ciudad-estado que se había expandido para controlar vastos territorios en Europa, Asia y el norte de África. Pero este poderío estaba plagado de divisiones internas. Las luchas entre los optimates, que defendían los privilegios de la élite senatorial, y los populares, que buscaban reformas a favor del pueblo, habían convertido al Senado en un campo de batalla política. En medio de esta tensión, nació un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de grandeza. Desde joven, César destacó por su ambición y su capacidad para manipular las circunstancias a su favor. No era simplemente un militar, era un estratega político, un orador brillante y un visionario que entendía cómo jugar el complejo ajedrez de la política romana. Julio César nació el 13 de julio del año 100 a.C., en una Roma que ya dominaba vastos territorios pero que enfrentaba profundas divisiones internas. Su familia, los Julios, formaba parte de la clase patricia, una élite que trazaba su linaje hasta los fundadores de Roma. Según la tradición, los Julios afirmaban descender de Eneas, el héroe troyano, y de Venus, la diosa del amor. Pero, a pesar de su linaje, los Julios no eran particularmente ricos ni influyentes cuando César nació. Su infancia estuvo marcada por el conflicto entre los populares, liderados por su tío político Cayo Mario, y los optimates encabezados por Lucio Cornelio Sila. Mario, un general y político que había implementado reformas militares radicales, dejó una marca profunda en el joven César, enseñándole la importancia del apoyo popular. Cuando Sila tomó el poder como dictador, exigió que César abandonara a su esposa Cornelia. César se negó, demostrando una valentía que casi le costó la vida, y tuvo que huir de Roma. Durante su exilio sirvió en Asia Menor como militar, destacándose en el campo de batalla y ganándose la corona cívica. Tras regresar a Roma después de la muerte de Sila, César inició un camino cuidadosamente trazado hacia el poder. Aunque no tenía riquezas ni influencia política significativas, contaba con una mente estratégica y un carisma inigualable. A través de alianzas, astucia y oratoria, comenzó a construir su ascenso. Fue elegido edil curul en el 65 a.C., donde organizó espectáculos grandiosos para ganarse el favor del pueblo, financiando estos eventos con préstamos masivos. En el 63 a.C., fue nombrado pontífice máximo, el cargo religioso más alto de Roma, consolidando su imagen como líder político y moral. En el 61 a.C., fue gobernador de Hispania Ulterior, donde lideró campañas exitosas contra tribus locales, acumulando riquezas y pagando sus deudas. Este éxito le permitió alcanzar el consulado en el 59 a.C. y establecer el primer triunvirato con Pompeyo y Craso, una alianza política que le permitió consolidar su poder. En el 58 a.C., César tomó el mando de la Galia. Lo que comenzó como una misión administrativa se convirtió en una campaña militar que duró 8 años, durante los cuales subyugó a las tribus celtas y expandió las fronteras romanas hasta el Atlántico y el Rin. Una de sus victorias más destacadas fue el asedio de Alesia, donde derrotó al líder galo Vercingétorix mediante una estrategia sin precedentes. Construir líneas defensivas dobles para contener tanto a los defensores como a los refuerzos externos. La conquista de las Galias no solo trajo riqueza y gloria a César, sino también tensiones en Roma. Sus victorias y sus detallados relatos en los comentarios sobre la Guerra de las Galias lo consolidaron como un héroe, pero también como una amenaza para el Senado. En el año 49 a.C., las tensiones entre César y el Senado llegaron a un punto crítico. César, negándose a desbandar sus legiones, cruzó el Rubicón con las palabras
Alea y Acta Est. Este acto marcó el inicio de la guerra civil. Pompeyo, aliado del Senado, se convirtió en su principal rival. Tras asegurar Italia, César marchó hacia Hispania y derrotó a las fuerzas senatorialistas en Ilerda. Luego, se enfrentó a Pompeyo en la batalla de Farsalia en el 48 a.C., logrando una victoria decisiva. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado. César, al llegar a Egipto, se vio envuelto en una disputa dinástica y apoyó a Cleopatra, con quien inició una relación y supuestamente tuvo un hijo llamado Cesarión. De regreso a Roma, derrotó a los restos de la resistencia senatorial en África e Hispania. En el año 45 a.C., tras la victoria en Munda, César se convirtió en el líder indiscutible de Roma. El 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo, se convirtieron en el día final para Julio César. A pesar de las advertencias de un adivino y los sueños inquietantes de su esposa Calpurnia, César asistió a una reunión en la curia de Pompeyo. Este gesto, influenciado por los conspiradores que lo convencieron de que su ausencia sería vista como debilidad, lo llevó directo a la trampa. En la curia, 60 senadores liderados por Casio y Bruto, quienes consideraban que César amenazaba la república, esperaban armados con dagas ocultas. Bajo el pretexto de presentar una petición, lo rodearon. El primer golpe lo dio Casca, y pronto todos los conspiradores lo atacaron. César, inicialmente resistiendo, se detuvo al ver a Bruto entre ellos y, según se cuenta, pronunció las palabras: «¿Tú también, Bruto?». Murió apuñalado 23 veces, cayendo al pie de la estatua de Pompeyo. Los conspiradores proclamaron que habían liberado a Roma de un tirano, pero la reacción del pueblo fue contraria. Marco Antonio, en el funeral de César, leyó su testamento, revelando generosos legados al pueblo y avivando su ira. Esto provocó disturbios que obligaron a los conspiradores a huir, marcando el inicio de una nueva etapa de caos. La muerte de César no restauró la república como esperaban los conspiradores, sino que precipitó su fin. Roma cayó en otra guerra civil entre los seguidores de César, liderados por Marco Antonio y Octavio, y los republicanos. Tras la derrota de Bruto y Casio en la batalla de Filipos, Octavio consolidó el poder y adoptó el título de Augusto, convirtiéndose en el primer emperador de Roma. César dejó un legado duradero en Roma y más allá. Integró provincias al tejido político romano y su nombre se convirtió en sinónimo de poder, adoptado por emperadores como un título: el César. Sus escritos, como los comentarios sobre la Guerra de las Galias, no solo documentaron sus conquistas, sino que perpetuaron su imagen como líder visionario. Su vida marcó el fin de la República y el inicio del Imperio, transformando a Roma en una potencia centralizada. Aunque murió traicionado, su legado vive como un recordatorio de cómo la ambición y el poder pueden cambiar el curso de la historia. Y así concluye la fascinante historia de Julio César, un hombre que cambió el curso de la historia con su ambición, su visión y legado. Si te gustó este video y quieres seguir explorando las vidas de grandes figuras históricas, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Juntos seguiremos viajando al pasado para descubrir las historias que forjaron el mundo. Nos vemos en el próximo video.